Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Luis Eduardo Soto García y mi código correspondiente es 1151860. Eh, en este video hablaré acerca de qué son las bases de datos, la evolución durante la historia y la importancia que tienen hoy en día las bases de datos. Entonces, empezando con qué es una base de datos, es una colección organizada de información estructurada o simplemente de datos que típicamente se almacenan electrónicamente en un sistema de computadoras. Las bases de datos usualmente son controladas por un sistema de gestión de base de datos, los cuales pues en la clase anterior se trataron más a fondo. Eh, las bases de datos hoy en día se modelan la mayoría de veces en filas y columnas y en tablas, para que el procesamiento sea más efectivo y a la hora de ir a consultar, acceder, administrar, modificar, actualizar, controlar y organizar los datos sea mucho más sencillo, más fácil. Respecto a la evolución de la base de datos, han evolucionado dramáticamente desde los inicios de los 60. Anteriormente, las bases de datos, había una base de datos que era jerárquica, pues la cual solamente se basaba en un modelo similar a un árbol y solamente permitía la relación de uno a muchos. Otro tipo de base de datos era la base de datos de red, que pues era un modelo más flexible a la base de datos jerárquica, y pues la de datos de red permitía múltiples relaciones. Aún así, siendo pues tan simples los modelos, eh, estos dos modelos no eran muy flexibles. Ya a la década de los 90, de los 80, perdón, las bases de datos relacionales se hicieron populares. Eh, ya para la década de los 90 se crearon las bases de datos orientadas a objetos. Y ahorita en el siglo XXI surgieron las bases de datos en lenguaje SQL como respuesta al crecimiento que ha tenido el Internet y la necesidad de una mayor velocidad y procesamiento de datos estructurados. Y ya ahorita recientemente las últimas que hay son bases de datos en nubes y las bases de datos independientes. Eh, Estas dos están creando nuevos caminos en cuanto a cómo se recopilan, cómo se almacenan, cómo se administran y cómo se utilizan los datos. Y para finalizar, la importancia de la base de datos en la actualidad es que la recopilación de datos es fundamental para cualquier empresa, cualquier institución, instituto, cualquier entidad pública, y pues lo que hace es para mantener las relaciones que siempre se trabajan con los datos. Eh, las bases de datos han sido para las organizaciones una herramienta de uso muy indispensable, pues le permite almacenar un conjunto grande de datos pertenecientes pues, a un mismo contexto, y así se ofrece un mejor rango de soluciones a cualquier problema que se presente a la hora de administrar estos datos. Muchas gracias, ingeniero.